Se ha liado en Rusia. Las tensiones entre el Ministerio de Defensa ruso y el grupo Wagner han acabado por estallar de la peor manera posible para los intereses rusos. Y es que el grupo Wagner, con Yevgeny Prigozhin a la cabeza, se rebeló contra la cúpula militar rusa. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué ha habido esta rebelión? ¿Qué pasará ahora? Pues venga, pónganse cómodos, que enseguida lo vamos a ver. El grupo Wagner es una empresa militar privada que durante los últimos años ha llevado a cabo el trabajo sucio del gobierno ruso y de los oligarcas rusos. De hecho, en el canal tengo un vídeo sobre qué es el grupo Wagner y cuál es su historia. Os dejo el link en la descripción. El tema es que cuando estalló la guerra de Ucrania, al grupo Wagner se le dio una gran cantidad de armamento y la posibilidad de reclutar a miles de convictos en las cárceles rusas. De esta manera los Wagner han ganado un montón de poder militar y de hecho han sido prácticamente los únicos capaces de brindarle a la población rusa alguna que otra victoria en esta guerra, como la toma de Bakhmut. Al frente del grupo Wagner está Yevgeny Prigozhin, un hombre de negocios que ha ganado muchísima popularidad entre los sectores más ultranacionalistas de Rusia, y es que los Wagner representan la rama más nacionalista y proguerra de la sociedad rusa. A medida que el conflicto ha ido avanzando y escalando, el Ministerio de Defensa ruso, del que dependen las fuerzas armadas regulares del país, ha ido poco a poco viendo cómo el grupo Wagner había crecido tanto que empezaba a ser peligroso, ya que este no estaba supeditado a la autoridad del Ministerio de Defensa, sino que era completamente independiente. Para tratar de debilitar al grupo Wagner y evitar que éste siguiese acumulando poder, el Ministerio de Defensa comenzó a racionar la cantidad de municiones que asignaba a Wagner, lo que provocó declaraciones muy airadas de Prigozhin y, lo que es más importante, el aumento de la tensión entre los Wagner y el ejército ruso. De hecho, los incidentes entre mercenarios de Wagner y soldados del ejército ruso han sido relativamente constantes últimamente. También se prohibió a los Wagner seguir reclutando convictos en las cárceles. La última ocurrencia del Ministerio de Defensa ruso para debilitar a Wagner fue obligar a todas las empresas militares privadas, incluido el grupo Wagner, a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa ruso. O dicho de otra manera, obligaba a los Wagner a ponerse a las órdenes del ministro de Defensa Sergei Shoigu antes del día 1 de julio. Y como podéis imaginar, esto ya fue el colmo. Desde entonces, las salidas de tono del líder del grupo Wagner contra el ministro de Defensa Shoigu y el comandante en jefe de las tropas rusas en Ucrania, el general Gerasimov, han sido constantes y muy duras. Prigozhin sabía perfectamente que si no quería subordinar a su empresa al Ministerio de Defensa, tendría que hacer algo antes de ese 1 de julio, y así ha sucedido. Utilizando un pretexto que no se ha confirmado, en el que el líder del Wagner aseguraba que sus tropas habían sido bombardeadas por el propio ejército ruso, Prigozhin inició su particular levantamiento, movilizando sus fuerzas y sacándolas de Ucrania en dirección a Moscú, en la madrugada del sábado 24 de junio, un movimiento bautizado como la Marcha de la Justicia. A pesar de que se pudiese pensar que el movimiento fue improvisado, la inteligencia estadounidense ha filtrado que conocía el movimiento de Prigozhin con antelación, e incluso se especula con que el propio Putin también lo conocía. Una vez Prigozhin reconoció que sus fuerzas estaban camino a Moscú, las alarmas se dispararon en todo el mundo. En ese momento la pregunta era, ¿qué apoyos podría conseguir el líder del grupo Wagner? El triunfo del golpe requeriría de 3 pilares fundamentales: el apoyo de la población civil, el apoyo del entorno de Putin y los pesos pesados de la alta sociedad rusa y, sobre todo, el apoyo que los Wagner pudiesen cosechar dentro de las propias fuerzas armadas rusas. Cuanto más rápido y decidido fuese el movimiento de Wagner, más posibilidades de triunfo había. Así que las columnas de Wagner se pusieron manos a la obra tomando la ciudad de Rostov del Don y los cuarteles generales del Distrito Militar Sur. La ciudad cayó sin apenas resistencia y en Rostov se pudo ver a grupos de civiles que salieron a la calle a apoyar la acción del grupo Wagner. Tras la toma de Rostov, desde el ministerio ruso se hizo un llamamiento para que los wagneritas depusieran las armas. Sin embargo, las fuerzas de Wagner continuaron en su camino hacia Moscú. A la par que las fuerzas de Wagner llegaban y dejaban atrás Voronezh, Putin se dirigía a la nación y anunciaba que los planes para parar al grupo Wagner se habían puesto en marcha. Mientras, Kazajistán e Irán, teóricos aliados de Rusia, se ponían de perfil y calificaban los hechos como un asunto interno ruso. Con este panorama, las autoridades rusas comenzaron a ordenar bloquear autopistas y carreteras, excavando zanjas y poniendo camiones como obstáculos para ganar tiempo, mientras se preparaba la defensa de Moscú.
Paralelamente, helicópteros rusos trataban de destruir sin éxito las columnas de Wagner. El problema es que los wagneritas se habían llevado material antiaéreo y fueron capaces de derribar 6 helicópteros y un avión. Al mismo tiempo, Rasman Kadyrov, líder de los chechenos, declaraba que él y sus hombres se mantenían fieles a Putin y que ya estaban en camino para luchar contra los mercenarios de Wagner. Lo mismo decía el general Surovikin, quien se mostró fiel al gobierno de Putin, aunque algunas voces especularon con que este pudo haber sido arrestado. Y así es como llegamos al momento clave de todo este entuerto, un momento en el que las fuerzas de Wagner se encuentran a 200 kilómetros de Moscú y en el que se había evidenciado ya que Rusia contaba con muy pocas reservas defendiendo la capital. Pues bien, en este momento tenemos que hablar de Alexander Lukashenko, dictador de Bielorrusia, quien tendría la llave como mediador de todo este asunto. Pero, ¿por qué? ¿Qué gana Lukashenko haciendo de mediador? Pues bueno, Lukashenko tenía mucho que perder. Sin una Rusia fuerte que le pueda defender y envuelta en una potencial guerra civil, Bielorrusia podría no tener la capacidad para defenderse ella misma de un levantamiento armado por parte de la oposición a Lukashenko. De hecho, ese mismo día, el regimiento Kastus Kalinowski, formado por opositores bielorrusos que actualmente lucha en Ucrania contra Rusia, publicaba un vídeo en el que pedía a la población bielorrusa contraria a Lukashenko que se organizase y que estuviesen atentos porque el inicio de un levantamiento armado por todo el país era una cuestión de tiempo. Así que, por la cuenta que le traía Lukashenko, se puso manos a la obra para solucionar los problemas rusos, ya que el propio Lukashenko tiene muy buena relación tanto con Putin como con Prigozhin. Para entonces la situación era límite. Las tropas de Wagner habían entrado en la región de Moscú, pero muy pocos elementos políticos y militares se habían comprometido con el grupo Wagner. Prigozhin se estaba quedando solo. Poco después, Prigozhin anunciaba que las tropas de Wagner iban a dar media vuelta y se iban a retirar de Rostov hacia sus bases. Aún no se conocen los detalles del acuerdo. Prigozhin parece que ha sido exiliado a Bielorrusia. El grupo Wagner finalmente dependerá del Ministerio de Defensa. A cambio, el gobierno ruso ha decidido no presentar cargos contra Prigozhin ni contra los miembros del grupo Wagner. Lo que aún está en el aire es si finalmente el ministro de Defensa Shoigu y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania, el general Gerasimov, continuarán en el cargo. Y es que ya hay quinielas por ver quiénes pueden ser sus sucesores. Hasta ahora poco más se sabe. No obstante, todo lo que vaya ocurriendo te lo contaré aquí, en Memorias de Pez. Afortunadamente para Rusia, el problema se solucionó bastante pronto, y parece que las fuerzas rusas en el frente no han sufrido demasiado. Mientras, quedan algunas preguntas en el aire. ¿Contaba Wagner con algún apoyo más? ¿Realmente el gobierno de Putin sabía algo? ¿Sobrevivirá Prigozhin a su exilio? Bueno, nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.